Jimena Amarillo. Arratsaldeon. Ole, no tengo ni idea de lo que has dicho. Tu nombre sí, por lo menos, ¿no? Total. Es eso. ¿Qué tal, Jimena? Muy bien, me han pillado aquí de por banda, que estaba yo paseando. Muy bien, aún no voy borracha, tranquilita, por el festival, muy divertida, sí. Este año vienes de espectadora. Total. El año pasado actuaste, este año ya a disfrutar al Total. 100%, sin a ver compromisos. Si actúo el año que viene, no sé qué. Pero sí, al camping y todo, yo lo doy todo. ¡Hala! ¿Y Pero cómo es flauta eso? siempre. ¿Cómo está el camping hoy? Pues va a llover tormenta eléctrica, entonces me cago viva. Pero bien, no sé. Muy ¿Habéis cómodo. hecho alguna estrategia para proteger la tienda de campaña? Absolutamente ninguna. Deshinchar el colchón y doblarlo por la mitad. Bueno, suficiente como para dormir, ¿no? Sí. Así que bueno. Jimena, no sé si te has dado cuenta, en los pocos segundos que has llegado, se ha acumulado aquí en un segundo de repente muchísima Total, gente. Es que hay un mazo de gente vasca No sé- que me quiere. Soy Claro, no vasca. sé si tú cuando paseas por aquí te para mucha gente Buah, o... ahora, este año sí, en plan me he dado cuenta, no sé si será por mi canción nueva con Jofe o Está algo. aquí. Te iba a decir que ayer en la Que está de carpa, fondo. ayer en la carpa estuvimos viendo a Jofe y claro, hizo esta Total, canción. tía, iba a fue venir, increíble, fue me iba a pillar increíble. un vuelo como a las 11 de la noche después de tocar, pero dije, no, en plan, no sé, la Beyoncé, tal. Avión Pero, privado, aterrizando en joder, Coetamendi, Qué estaría guay, bien. sí, aprendí euskera gracias a él, fue ¿Ah, increíble, sí. Y me han dicho que pronuncio las zetas como si fueran no sé qué, pero no lo voy a decir porque no sé qué. Como algo No, positivo. guay. Como de un pueblo o algo así, yo dije, total, Perfecto. soy de Vale. aquí. Si tenemos que rankear tu euskera, nos ha flipado. O sea, da el pego ¿Te ha súper gustado bien. seguro? Mogollón, Es como mogollón. mona, ¿no? Sí, Qué pero además, bien. pero sobre todo como muy costumbrista. O sea, se nota Ya. que no está forzado. Era muy simple, elegimos hacer un tema simple, yo dije que quería cantar en euskera, él me dijo, vale, pues di no sé qué de muñeco en euskera, y yo dije, vale. Bai, kantak izena du panpin bat bezala, Jimena Amarillo Joferekin batera, atzo Jofe hortxe egon zen eserita baita ere, eta esta grabación se ha hecho en un finde, ¿no? Ha sido un Total, finde, claro. en un caserío del País Vasco. En un casoplón increíble. Sí, ¿eh? Que me vine yo aquí sola, me pagaron un vuelo y todo me lo pagaron, en una casa increíble, majísimos, y la produjimos ahí en un día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y no llevabais una idea previa ni nada, fue todo Una al idea momento. previa, evidentemente, porque yo sin idea previa me rayo, en plan, y más con mi primer hombre que hago una colaboración con el primer chico, pues yo estaba rayada, ¿no? Digo, a ver qué dice este, a ver si va a decir una horterada y le tengo que callar la boca. Pues no, pero fue Ibas muy con el divertido. machete entre los dientes o algo así, No, el cuchillo sí, entre yo los estaba dientes. cagada, tía. No, Ya. pero le conocía un poco ya y sabía que era majísimo y fue como, es como una lesbiana, tía, en plan, somos iguales. Bueno, y literalmente. mucha gente dice que parecéis hermanos también, Claro, ¿no? sí, empezó por la broma de, ay, Jofe o Jimena, pues ya está, Jofe y Jimena. Total. Y con esta colaboración has pensado en repetir, pues no sé, grabando otro tema en euskera, has pensado ya centrarte más en tu público de Euskal Herria. En pasarme a la música vasca. Por ejemplo. ¿Qué me quieres decir? Pandero, de no. repente. No sé, hacer más La canciones en verdad, euskera, no. igual te has animado, A te has mí venido sí, arriba. euskera. Yo, chicos, yo lo voy a contar y yo me intenté apuntar a clases de euskera cuando yo vivo en Madrid, ¿vale? Entonces intenté apuntarme a clases de euskera porque me parece un idioma increíble y que no se sepa de dónde viene me parece como la cosa más loca del mundo. Entonces yo intenté, pero no me dejaron porque puse unos documentos mal. Pero este año me voy a apuntar. Sí. Me voy a apuntar a euskera, sí. Allí en Madrid, en algún Otra vez lo voy a euskaltegi de intentar, allí. sí. Ze guai, ahora que esan edo igual, aurrerantzean entzungo ditugula kanta gehiago, Jimenaren kanta La gehiago. siguiente entrevista te la hacemos en euskera. Ya. Cuando tú Venga, quieras. Me un refiero, te trato. damos- Si toco el año que viene, la Venga. entrevista es en euskera entera. Wow. Eso queda firmado, Total. Jimena. Aquí Y grabado. Punto pelota. ¿Qué vas a ver hoy? Pues a la Batya, si soy maricón. Sí, a la, Lo eres a la todo. Raye, si no llueve. Acabamos de ver a, ¿cómo a Nikop o algo así. Los Nikap, raperos Nikap. increíbles. Y ya está, y no mucho más. Han debido de comentar muchas cosas Heavy, sobre el- Palestina, sobre todo, ellos son los mejores. Sí, sí, sí. Heavy. Eta uste okerezpa gabiltza lankide batzuk hortxe egon direlako kontzertuan, Euskal Herriaren aldeko aldarriak egin dituzte publikoki, eta bueno, mezu asko, mezu politiko asko, aipatu eman dituzte, eta gero egingo dugu guk ere alako errepaso bat, Nikapen kontzertua oso esperoa zelako, eta horrek ere bere eman duelako. Pues Jimena, ahí lo dejamos, que te hemos pillado así un poco de Total, extranjis, así nada, que me iba mila yo a mila sentar en esker. algún sitio. Pues gracias por recogerme en esta radio, que me encanta. Eskerrik asko. Ale, ade. Eta hau da